Bueno, muchas gracias a Guaira y un saludo a todos los asistentes. Antes, quiero, de antemano pedir disculpas porque no voy a estar presente después de mi intervención porque tengo otra charla también de modo virtual, así que tengo que se llama ausentarme. Así que con todo respeto les voy a pedir esa tolerancia. Con Guaira le había dicho, solo tengo espacio, tiempo, así que como me gusta estar en estos eventos, le propuse empezar esto porque después tengo que hacer otra charla. Bueno, entonces cuando me propusieron este panel, le propuse el tema que Guaira ya mencionó y quisiera dividirlo en dos momentos, sobre todo para aclarar el concepto que estoy proponiendo. La necesidad espiritual o la necesidad de una nueva espiritualidad. No se trata de una nueva religiosidad, o sea, no estoy proponiendo cambiar de religión, por eso estoy hablando de una nueva espiritualidad. Ante el desplome de la civilización moderna occidental, que es lo que estamos presenciando como crisis civilizatoria. Y esto parte en torno a reflexionar una idea bastante repetida y asumida por los movimientos de liberación, no solamente sociales, sino también comunitarios, sobre todo indígenas, ¿no? Y que se insertó en la palestra política con la aparición del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Esa consigna la manejó la izquierda y hoy en día gran parte de la juventud y los movimientos de resistencia lo han adoptado, que es un mundo nuevo es posible. Yo quisiera más bien ya que tematicemos y reflexionemos en torno a un tránsito conceptual. Ya no se trata ante la inminencia del colapso de esta civilización que por 5 siglos, la moderna, ha dominado, ha pretendido cercenar nuestra historia e incluso eliminar los pueblos y las culturas del Nuevo Mundo y del resto del mundo que no eran compatibles con los valores modernos occidentales. La idea de un nuevo mundo es posible, hoy en día ya no es pertinente, por eso tenemos que pasar al concepto un nuevo mundo es necesario. Es decir, ya no estamos hablando simplemente de la mera posibilidad de un nuevo mundo, sino de su necesidad. ¿Por qué? Porque no se está desplomando físicamente el mundo el diseño mundial como sistema mundo, centro-periferia, que ha dado origen al capitalismo global, sino se está desmoronando todo su sistema de valores, todo su sistema de creencias. Ahora bien, cuando hablamos de construir un nuevo mundo no se construye solamente con cemento, piedras, ladrillos o adobes. Un nuevo mundo se construye con valores, se construye con creencias. Y este nivel nunca ha sido tematizado ni reflexionado por quienes promovieron la transformación del mundo. Me refiero a la izquierda, sobre todo, del siglo XX. Cuando la izquierda del siglo XX se propuso transformar el mundo, se propuso transformarlo en términos economicistas. Y hemos visto cómo esta opción nos ha llevado a sendos fracasos de procesos revolucionarios que han involucionado a réplicas o a restituciones novedosas del capitalismo que tanto se criticaba. Y esto tiene que ver con un hecho que mucha gente olvida, sobre todo la gente que hace teoría, y que nuestros amautas lo tenían bien claro, pero que a la hora de la discusión y de la argumentación, siempre quienes tienen más recursos argumentativos de nivel teórico, siempre salen ganando. Y por eso también siempre hemos incidido en la cuestión de que no basta
con tener una espiritualidad alternativa, como es la andino-amazónica. Hay que trabajar teóricamente porque la cosmovisión moderna tampoco es una simple creencia. Está expresada como ciencia y como filosofía. Es decir, no se han quedado de brazos cruzados los que nos han dominado, sino que han trabajado sus creencias como argumentos. Y esos argumentos lo han trabajado de modo científico y de modo filosófico. Por eso, frente a la argumentación, nosotros siempre salíamos perdiendo, porque no solamente que no conocíamos las herramientas necesarias para construir argumentación que ponga en entredicho e interpele de modo definitivo la argumentación del dominador, sino que tampoco conocíamos los cimientos últimos de los argumentos de la ciencia y de la filosofía moderna. Por eso no es casual cuando, por ejemplo, se enfrenta un yatiri, una mauta frente a un médico, el médico sale ganando. ¿Por qué? Porque han desarrollado argumentación, y eso significa han desarrollado ciencia. Y a nosotros, no solamente que nos han decapitado a nuestros sabios, han destruido nuestras instituciones. No solamente han demolido nuestros templos, han destruido nuestros códices, de tal modo que no tenemos referencia objetiva desde la cual poder continuar una herencia, ya sea por tradición oral o por tradición escrita, para poder reconstituir el mundo que hacía posible que nuestros valores y creencias sean sentido común. Entonces, cuando nos destruyeron subjetivamente. Por eso la reconstitución es tan difícil en nosotros, porque se puede reconstruir algo objetivamente. Podemos construir un edificio, podemos ponerle bandera, podemos ponerle nombre, etc. Pero reconstituir la subjetividad, es decir, reconstituir el sistema de creencias, el sistema de valores, es algo más complicado. Sobre todo cuando estamos atravesados por un sistema de creencias que se ha naturalizado en nosotros, de tal forma de que nos ha hecho creer que lo único viable, lo único posible, lo único deseable es el mundo que nos ha sumido, ya no solamente a nuestros pueblos, sino que está sumiendo a la humanidad en una miseria ya no solo objetiva, sino en una miseria espiritual. Por eso siempre decimos y repetimos, el capitalismo no te explota solo físicamente, el capitalismo te roba voluntad de vida. Por eso es gráfica la descripción que hace Marx cuando describe al capital como un vampiro, o sea, te chupa sangre. Para que Marx diga eso, tiene que remitirse a su tradición, que tampoco es occidental, es judía, y desde la tradición judía, desde la tradición semita, en la sangre está la vida. Es decir, lo que te quita este sistema de dominación que se ha impuesto por 5 siglos no es solamente fuerza física, porque la fuerza física se repone descansando. Pero si te quitan fuerza vital, si te quitan energía de vida, eso es más complicado. Entonces ahí nosotros, desde el punto de vista economicista, siempre en todo, a lo largo del siglo XX, siempre habíamos recaído en la reposición de aquello que criticábamos. Es decir, la izquierda desgraciadamente siempre repuso al capitalismo desde bandera socialista, ¿no? Y eso tiene que ver por el hecho de que no se comprendió algo esencial y que pensadores heterodoxos del mismo marxismo habían insistido, pero que nadie les hacía caso por una cuestión básica y fundamental que tampoco hemos comprendido. La espiritualidad, la religión, es condición humana. Ningún estadio civilizatorio puede prescindir de la espiritualidad. O sea, es condición humana. No podemos vivir sin ese ámbito que se llama espiritualidad. Pero ¿qué ha pasado en el mundo moderno? El mundo moderno nos ha hecho creer que la religión ha sido superada. Es decir, desde que se inaugura la Ilustración, el siglo de las luces, y todo el movimiento
intelectual secular que nace en Francia, sobre todo, con el nombre de Ilustración, ha pretendido hacer creer a la humanidad de que la religión había sido completamente superada. Y desde entonces las ciencias, las universidades, los sistemas académicos han despachado a la teología de las aulas universitarias. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Supuestamente el mundo moderno es el mundo que ha superado completamente la religión, completamente las creencias y por lo tanto ha impuesto la razón. Lo que no nos dicen es que como la espiritualidad y la religión es condición humana, lo único que han hecho es imponer su nueva religiosidad, pero con cobertura cientificista. Es decir, ya no usan los conceptos teológicos como Dios, por ejemplo, o cielo, sino, por ejemplo, utilizan conceptos como progreso, como desarrollo, como futuro. Y esos conceptos seculares, en el fondo, son teológicos. Es decir, simplemente han hecho un desplazamiento de las creencias anteriores con nuevas creencias que ha impuesto el mundo moderno para justificar y legitimar el capitalismo. Por eso, uno de estos pensadores heterodoxos en la misma tradición marxista de la Escuela de Frankfurt es Walter Benjamin. Y él insiste cuando nos dice el capitalismo es una religión. Y cuando nos dice esto, nos está diciendo lo que no vemos que produce el capitalismo es lo que en definitiva hace estable y permanente y consistente la realidad que crea el capitalismo. A tal grado de que está tan naturalizada esta religiosidad cientificista que el capitalismo ha producido en nosotros, que aunque nos llamemos amautas, aunque nos vistamos de poncho, aunque nos pongamos chuspas, abarcas, hasta nos cambiemos el nombre por nombres andino-amazónicos, esa naturalización sigue acá. Y por eso, mucha gente que adopta incluso la espiritualidad andina, se traiciona porque en el fondo está replicando las mismas creencias y los mismos valores modernos, simplemente bajo otra cobertura. Por ejemplo, cuando mucha gente, ¿no?, opta por el cambio de hábito, hay que decir, ¿no?, el indio no necesita disfrazarse, sabe lo que es, no tiene problemas de identidad. El que tiene problemas de identidad es el mestizo, el que necesita hacer visible el cambio que supuestamente ha sucedido en él. Y por eso se viste de poncho, se pone chuspa, empieza a mascar coca más que los propios campesinos, etcétera. Pero en el fondo no ha cambiado. Por eso es curioso ver cómo cuando uno no cambia realmente es cuando acude a las formas para disfrazar aquello que no ha sucedido adentro de uno. Y es curioso cómo hoy en día hay mucha juventud que está transitando en estas nuevas cosmovisiones, pero de modo disfrazado. Y por ello, la prueba de eso ha sido que nos han dado un golpe de estado el año pasado, han quemado nuestra huipala, y con ello nos están diciendo que lo que quieren destruir es el carácter de lo nacional popular en nosotros, profundamente indígena originario, y muchos de estos jovencitos que han salido a las calles, los llamados pititas, eran también gente que alegremente hablaba de la madre tierra, se vestían con chuspas, etcétera, hasta mascaban coca, y legitimaron y justificaron el golpe del año pasado. Esto tiene que llamarnos la atención. Por eso siempre digo, aquí no se justifica una condición por haber asumido una cobertura, aunque sea la mejor. Hemos visto cómo feministas han estado a favor del golpe, para que no nos vengan a decir que el feminismo justifica.
ya mi pretensión revolucionaria. Descolonizadores igual han apoyado el golpe. Indigenistas igual han apoyado el golpe. Pachamamistas igual han apoyado el golpe. Entonces esto tiene que ver con el hecho siguiente, es decir, el capitalismo y la modernidad han producido una sofisticación de las relaciones de dominación, naturalizando la dominación en términos de una clasificación antropológica que hace posible en nosotros la creencia de que hay superiores por naturaleza e inferiores por naturaleza. De tal modo de que, por ejemplo, el capitalismo no se hace problemas en la folclorización de nuestra cultura, ¿no? Eso sería All the Colors of Benetton, ¿no? Benetton, por ejemplo, una marca que acude a nuestros símbolos para seguir promoviendo el mercado. Lo mismo hace Gap, por ejemplo. Por ejemplo, acá los jailoncitos que tenemos en nuestras ciudades se avergüenzan de usar yuchu. Pero si ese yuchu dice All the Colors of Benetton o dice Gap, felices se pondrían el yuchu. Y en el primer mundo, los gringuitos usan yuchu de Gap y de Benetton. Es decir, aquí hay algo mucho más sofisticado que la simple dominación que conocíamos bajo el nombre de colonialismo. Por eso un pensador peruano que también restituye este concepto de pensadores negros del Caribe, nos muestra la diferencia para entender que esta nueva colonización es mucho más sofisticada, mucho más peligrosa que la anterior, que el colonialismo clásico. Por eso Aníbal Quijano usa el concepto colonialidad, para decir no se trata de un colonialismo clásico que conocieron las culturas y las civilizaciones desde antes de Cristo. El mundo moderno ha implantado un nuevo tipo de colonización mucho más compleja. Y eso pasa por entender esto. El capitalismo es una religión. Entonces, acá hay puntos que hay que resaltar, sobre todo en la pregunta, ¿cómo se autoproduce el capitalismo? El capitalismo no se autoproduce de modo economicista. Por ejemplo, hoy en día, todos aquellos que siguen considerando que el ciclo de acumulación del capital se da en términos de ganancia económica, están completamente desfasados de la complejización que ha implantado el poder financiero a nivel global. La ganancia hoy en día ya no tiene que ver solamente con el dinero. El capital ya no es simplemente un ciclo de acumulación. Cuando Marx, por ejemplo, habla que el capital no es la infinita acumulación de dinero, cuando dice infinita cantidad de dinero no hace un ápice de capital. Para mostrar la diferencia que capital no es dinero, simplemente. Y hoy en día estamos viendo cómo la ganancia no tiene que ver solamente con la ganancia monetaria, tiene que ver con la acumulación de poder y de control. Entonces, esto requiere que se complejicen, no solamente las relaciones de dominio y explotación. Esto requiere que miremos, observemos detenidamente qué hay detrás de todo este tipo de relaciones de dominación que justifican y legitiman el desarrollo de estas relaciones. Entonces ahí encontramos un punto que nos va a permitir ingresar en el asunto. La dialéctica producción-consumo. ¿Cómo se autoproduce el capital? Se autoproduce mediante esta dialéctica de producción-consumo. En términos teóricos, se dice lo siguiente. La producción es objetivación de subjetividad. Y el consumo es subjetivación de objetividad. ¿Qué quiere decir esto?
cuando yo produzco algo, en esa producción no está solamente el aparecer objetivo físico. Esa producción contiene la forma de vida que hace posible esa producción. Y cuando yo consumo esa producción, estoy consumiendo la forma de vida contenida en esa producción. Es decir, estoy desarrollando esa forma de vida que está contenida en esa producción. Entonces, cuando yo consumo algo, no solamente estoy consumiendo, por ejemplo, en el alimento, un contenido nutritivo. Estoy consumiendo un contenido informático y un contenido energético. Eso el capital lo sabe muy bien. Por eso, no solamente nos han conquistado en la producción de los útiles, sino después han ido por la ropa y después han ido por nuestros alimentos. Es decir, para que nosotros empecemos a despreciar nuestra papa y milla, ellos nos han metido la papa, pero como papa frita. Y cuando esa producción se hace industrial, cuando esa producción se hace fast food, o sea, comida rápida, cuando estamos consumiendo eso, estamos interiorizando y estamos naturalizando el contenido informático y energético de esos alimentos. Y ese contenido informático y energético es, en última instancia, la forma de vida que hace posible ese tipo de producción. Y esa forma de vida es la forma de vida moderna que promueve relaciones de dominio, de explotación, de saqueo, de genocidio. Es decir, interiorizamos todo eso. Y cuando interiorizamos todo eso, es el colon que tiene más transmisores neuronales, le envía ese tipo de información a nuestro cerebro para que el cerebro empiece a pensar del modo como ese contenido informático presente en ese tipo de productos altera nuestra naturaleza y la empieza a formatear del modo como esa forma de vida se desarrolla. A eso llamamos la naturalización de las relaciones sociales de dominación y explotación. Es decir, eso se naturaliza en mí, por lo tanto, yo me convierto en un individuo pertinente al desarrollo de ese tipo de relaciones de dominio y explotación. Es decir, me convierto en un individuo. Ahora, ese tipo de consumo está ligado a todo el consumo que promueve la forma de vida moderna para naturalizar en mí esa forma de vida como la única posible, la única deseable. Por eso, cuando decía, consumo en última instancia la forma de vida, estoy diciendo, estoy consumiendo su sistema de valores y su sistema de creencias. Eso solo es posible de destacar, de visibilizar, si es que tengo herramientas conceptuales y categoriales teológicas. Pero eso ya no existe en las universidades. Eso ya no existe en los colegios. Eso ya no existe en los masterados ni en los doctorados. Por lo tanto, soy vulnerable. Estoy, como quien dice, preso de todo un sistema de la producción que naturalice en mí un mundo que me está matando de a poco. Y no me doy cuenta. Entonces yo abrazo teorías revolucionarias, me vuelvo pachamamista, pero en el fondo no me doy cuenta que está naturalizada en mí esa forma de vida y aunque me vista de ponchito, esa naturalización sigue presente como segunda naturaleza en mí. Entonces yo necesito arribar a un ámbito de reflexión que me permita
entender qué me constituye en última instancia. Y es curioso ver cómo hay un montón de jovencitos que ingresan, por ejemplo, a la cosmovisión andina desde experiencias hasta orientales místicas. Es decir, ni siquiera entienden algo fundamental en la vida espiritual. Los ajayus locales son celosos. Yo no puedo andar jugando siendo budista, siendo Hare Krishna y después siendo pachamamista, andino amazónico. Es decir, estoy haciendo una mezcolanza que está poniendo esa juntucha en crisis mi propia pretensión espiritual. Y otra cuestión, por ejemplo, recientemente yo he visto cómo hay grupos así de gente de nuestra cosmovisión que con el argumento de que entraremos en conexión con las fuerzas naturales y espirituales, o sea, hay que ser ingenuo para no darse cuenta de que también en la naturaleza hay fuerzas energéticas negativas y oscuras. No es nomás despertar cualquier energía. Es decir, cuando no se tiene criterios críticos, mi espiritualidad puede pecar de ingenua y ser un simple referente de la restitución del sistema de valores que nos está dominando, nos está oprimiendo y está produciendo el fin del mundo. Porque ¿de qué sirve un mundo que ya no tenga sentido? Ya ahí estamos viendo la pérdida de sentido del mundo y esa es la crisis civilizatoria que estamos presenciando. Entonces, se está viniendo abajo la institución mundial. Esta falsa pandemia, que es una plandemia, que se han inventado los poderes fácticos, desde nuestras medicinas sería fácilmente atendible. Pero la misma OMS prohíbe que otro tipo de conocimientos ponga en duda los protocolos científicos modernos que la misma Organización Mundial de la Salud impone como única alternativa para salir de una pandemia creada por por el mismo conocimiento que producen los protocolos que la OMS nos impone como la única salvación. Nuestros pueblos conocen muy bien epidemias. No en vano hemos sobrevivido 500 años sin que haya ni siquiera respaldo estatal y menos concurrencia pública de la salud estatal para nuestros pueblos. ¿Cuántas generaciones de médicos se han formado en teorías eugenésicas de desprecio a nuestras naciones, a nuestras culturas, a nuestros pueblos, a nuestros saberes, a nuestras medicinas, a nuestras plantas? Esos médicos desprecian la medicina tradicional nuestra y sin embargo esa medicina es la que nos ha curado. Hoy en día la medicina moderna está en entredicho porque muchos cientistas o científicos del primer mundo, por experiencia y por conocimiento de las otras medicinas de las culturas despreciadas, por ejemplo, la Ayurveda india, la medicina tradicional china, la medicina Unani, las medicinas ancestrales nuestras, saben ellos que la medicina moderna tiene serias limitaciones. Greg Braden o Lynn McTaggart, por ejemplo, dos interesantes referentes en la física cuántica, en el ámbito de la medicina, dicen, hasta el día de hoy no sabemos cómo se enferma el cuerpo y cómo se cura. O sea, imagínense, supuestamente estamos ante lo mejor que ha producido la humanidad en cuanto a ciencia y hasta el día de hoy no saben cómo realmente se cura el cuerpo. Y los de la medicina Unani dicen, el cuerpo ha sido diseñado para autocurarse a sí mismo. A eso le llaman, dicen ellos, ¿no? El verdadero médico es aquel que no es el que te cura, sino el que despierte en ti la conciencia de que tu cuerpo está diseñado para curarse. Eso le llaman el tabiat. Es decir, esa conciencia presente en toda la vida que el cuerpo conoce por transmisión genética.
Por eso muchas medicinas hablan de hay que hacerle recordar al cuerpo su estado de sano porque hasta ha olvidado eso. Muchas medicinas alternativas dicen la enfermedad te cura. Y sin embargo, la medicina moderna tiene un concepto bélico de la medicina, es decir, ataca a la enfermedad y no se da cuenta que atacando a la enfermedad está atacando al cuerpo, está atacando al ser humano. Toda esta descripción tiene que ver con el siguiente hecho. La ciencia moderna, aplicada a la medicina, entra en crisis porque los principios desde los cuales parte ahora se han puesto en entredicho. Es decir, son falsos. Por ejemplo, la división cuerpo y alma, que le inaugura Descartes en el 1656 con su obra El discurso del método. Está por un lado la mente y por el otro lado el cuerpo. Eso es algo en el campo de la medicina que hasta el día de hoy sigue funcionando y ha sido demostrado que es falso. No existe división cuerpo-alma. Y sin embargo, los médicos siguen con ese prejuicio. Por eso, cuando atacan a la enfermedad, nunca se remiten al origen de la enfermedad. Simplemente se van a los síntomas físicos de la enfermedad. Todos nuestros amautas y atiris podrían asegurar que el origen de todas las enfermedades no es físico, es anímico, afectivo, en última instancia espiritual. Pero los médicos no saben nada de esto, porque parten del prejuicio de que por un lado está la mente, o sea, el alma, y por otro lado está el cuerpo. Y muchos movimientos, incluso espiritualistas de la actualidad, New Age, que se han logrado, como quien dice, infiltrar en nuestras cosmovisiones andino-amazónicas, siguen en ese prejuicio. Es decir, la división cuerpo y alma. Entonces, por eso necesitamos una nueva espiritualidad, en tanto un nuevo concepto que nos permite entender en qué consiste la verdadera espiritualidad. Por eso al principio les decía, no se trata de cambiar de religión. Imagínense, hay muchos yatiris que le hacen trabajos hasta a asaltantes, ladrones. Es decir, ahí los valores de ese tipo de pactos son bien capitalistas. Es decir, ahí el dinero es simplemente un referente de una creencia de que el horizonte de expectativas que uno tiene a la hora de hacerse una chaya, una huachta, es bien capitalista. Es decir, es el bienestar material, el bienestar económico. Entonces ahí también vemos cómo se ha pervertido incluso nuestra propia cosmovisión cuando no se tiene criterios de evaluación de nuestras creencias. Admitir que el sistema de creencias, el sistema valórico capitalista es natural. Cuando creemos que vamos a hacernos una huacta, una chaya, en términos individualistas. Es decir, ahí no ha cambiado la cosa. Muchos amautas nos van a decir, en última instancia, cuando se hace una mesa, también hay que hacer una mesa para el otro que quizás nunca sepamos quién es, pero que está presente a la hora de entender que todo está interrelacionado, todo está interconectado. Y cuando yo pido el bienestar de todos, estoy asegurando recién el bienestar mío. Entonces, cambiar el concepto es primero ser consciente de que no se trata simplemente de cambiar de religión, de cambiar de creencia. No, hay que ser consciente del sistema de creencias, porque no se trata de una creencia, se trata de todo un sistema estructurado que en mí produce sentido.
Es decir, ¿qué tiene sentido para mí? Tiene sentido el tener un auto, tener una casa lujosa, etcétera, y después me hago pachamamista, pero si esas creencias siguen incólumes en mí, no ha cambiado nada, aunque me vista de poncho. ¿Qué significa ser espiritual? Mucha gente, y en esto han caído también muchos de nuestra cosmovisión, sobre todo jóvenes, creen que ser espiritual es estar bien con uno mismo. Creen que ser espiritual es arreglar mis cuestiones personales, individuales. Es decir, sigo hablando en términos de ego, sigo hablando en términos de yo. Lo único que me interesa es el interés inmediato. Entonces, si una creencia, por ejemplo, me ha defraudado y apunto a otra creencia, no es porque cree en ella, sino porque está resolviendo mis asuntos particulares, nada más. Y voy a estar con esta creencia, ¿por qué? Porque está resolviendo mis asuntos individualistas. Y ahí, aunque yo no lo admita, ahí estoy siendo bien capitalista. Porque el capitalismo lo que produce en mí es un valor fundamental que se llama cálculo de utilidad propia. Es decir, yo soy calculador cuando a la hora incluso de apostar por una creencia, apuesto por esa creencia porque esa creencia resuelve mis asuntos particulares. Ahí está haciendo un cálculo. Incluso cuando voy a unas charlas, voy a escuchar una Mountain y estoy ahí viendo si lógicamente para mí tiene sentido lo que me está diciendo, también estoy siendo calculador, porque simplemente estoy decidiendo mi creencia por lo que me conviene. Entonces, si resuelve mis asuntos, bienvenidos a esa nueva creencia. Es decir, no ha sucedido nada en mí. Hablar de una nueva espiritualidad significa transitar de un sistema de creencias a otro. Por eso significa un cambio, no en la cabeza solamente, no teórico, sino existencial. Y tiene que ver con el todo de la existencia de uno. Por eso decimos y repetimos, no se trata de cambiar de una religión por otra. Se trata de ser conscientes dónde encuentro la verdadera conexión que haga posible en mí esa relación simbiótica entre lo que yo soy y el cosmos. En última instancia, por eso muchos sabios mayas hablan del cosmocimiento en vez de conocimiento. Entonces, no es algo simple, no es algo fácil, no es algo que con una charlita uno ya aprendió y punto. No, se trata de cambiar la vida de uno mismo. Y eso solo puede ser detectable, solo puedo llegar a entender eso cuando de mi espiritualidad se deduce una política. Y esa es la diferencia entre abrazar una espiritualidad revolucionaria y abrazar una espiritualidad de derecha. Es decir, en connivencia con el poder mundial. Pues por eso hemos dicho, el capitalismo es una religión. Detrás del capitalismo hay un sistema de valores. Son los valores y las creencias modernas que generan toda una religiosidad que hace posible el desarrollo del capitalismo como sistema no solamente económico, sino como sistema de vida. Entonces ahí yo tengo que ser un poco más cuidadoso a la hora de evaluar mi propia espiritualidad. Porque puedo estarme traicionando, pero también puedo traicionar a quienes digo representar. Porque como decíamos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si mi espiritualidad es de derecha? Es decir, es una espiritualidad al servicio del poder mundial.
Y con esta descripción voy a ir cerrando el asunto. Una espiritualidad es de derecha en coherencia con el poder mundial de dominación cuando solo es una apuesta individual. Es decir, cuando me hace creer que mis problemas son individuales. Por eso toda la gente va a las nuevas religiones a resolver sus problemas individuales. Pero los problemas no son individuales, los problemas son comunes. Es decir, en términos teológicos, el mal es sistémico. El mal está presente en el sistema. No es que yo esté mal, están mal todos, porque el sistema está mal. Cuando mi espiritualidad pretende ser revolucionaria, cuando me doy cuenta de esto, cuando me doy cuenta de que mis problemas no son solamente personales individuales, cuando mis pretensiones no acaban arreglando mis problemas, sino cuando deduzco de ello, de que para imaginar, pretender, pensar un nuevo mundo, tengo también la necesidad de pensar las condiciones de posibilidad de producir y construir ese nuevo mundo. Ahí aparece la política. Y eso significa lo que hoy en día llamamos el pensamiento profético. Es decir, mucha gente apuesta a una espiritualidad como si fuese o se reduciera a la vida sacerdotal. La vida sacerdotal no es toda la espiritualidad. En términos bíblicos, quien posesiona al primer sacerdote en la Biblia es un profeta. Es decir, Moisés posesiona a Aarón, que es el primer sacerdote. Pero, ¿quién lo posesiona? No es otro sacerdote, es un profeta. Es decir, alguien que... Entonces, para ir cerrando esto, una espiritualidad, un nuevo concepto de espiritualidad es posible si es que hago el paso a la política. Y con política no estoy queriendo decir la politiquería, estoy queriendo decir la posibilidad de la construcción de un mundo nuevo. Cuando ese mundo nuevo acontece en mí, es cuando puedo mostrar a los demás la posibilidad de realización de ese mundo, porque es hecho posible en uno mismo. Solo de ese modo puedo mostrar a los demás que un mundo nuevo no es solo posible, es necesario. Y eso es vivido de modo anticipado en quien ha sido capaz de transformar su propia existencia en términos no solo de individuo, sino en términos de comunidad. Muchas gracias.